Panolti, Panolti, Sinok. Hola, ¿qué tal? Hermanitos, el día de hoy les presento una palabra muy importantísimo dentro de la cosmovisión, dentro de la filosofía, pero también dentro de este sincretismo religioso que está muy presente en los pueblos de la náhuatl, en los pueblos donde todavía se habla una lengua materna. ¿Qué quiere decir el sincretismo religioso? Que por ende uno va a la iglesia como habla, por ejemplo, como hablante de la lengua náhuatl. Va uno a la iglesia, pues se persina, ¿no? Pero lo curioso que cuando va a la iglesia le habla a estos dioses que nos lo impusieron los europeos, les habla en la lengua náhuatl. Un ejemplo, tenemos la Virgen de Guadalupe, sin ofender a los católicos, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe, vamos y le llevamos flor de cempasúchil y no le decimos, Virgencita de Guadalupe, vengo ante ti. Tonantzin, ni wala ni mitzwaliquilia, se xochahuiactzin. Oigan bien, Tonantzin, nuestra madre. No estamos diciendo Virgencita de Guadalupe, decimos Tonantzin, nuestra madre, nuestra honorable madre. Nos estamos refiriendo a ella como nuestra honorable madre. Y en la filosofía de la lengua náhuatl, de los pueblos de la náhuatl, Tonantzin es nuestra madre tierra, también conocido como Tlazolteotl, ¿no? La que genera con amor y cariño. Bueno, la palabra del día de hoy es Xochicóscatl. ¿Qué quiere decir Xochicóscatl? Flor, que por lo general es flor de cempasúchil, ¿sí? Cóscatl, collar. En la gran mayoría de las ceremonias se utiliza el Xochicóscatl. Se le pone a nuestras deidades. Simboliza, es un simbolismo, es un conocimiento de nuestros abuelos. Nos habla de la ciclicidad. Es un círculo de flores, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es un collar de flores. Es algo cíclico. No es lineal, es algo cíclico. Se le agradece por todo un ciclo que se haya cumplido, por todas las peticiones, por toda la benevolencia, la abundancia